Pero lo que más me encabrona de todo es que nos vendan como un acto de justicia revolucionaria lo que es pura represión del sistema. Dime tú cuando el sistema ha tenido a todos los medios de comunicación en contra. Aclárame por qué se ha tratado con mucha más benevolencia y humanidad al tipo que descuartizó a su amante que al que dio un simple pico durante un momento de euforia. Explícame también cómo es posible que todas estas empresas del sistema se hayan pronunciado contra lo que tú llamas el sistema. O por qué la propia FIFA o hasta la ONU, sí, la puta ONU, no han dudado en masacrar a Rubiales. Repito, por un simple pico. Y ya de paso, y si eres capaz, explícame por qué una mujer puede dar 27 versiones de un mismo hecho y aún así seguir ostentando la verdad, o por qué ese mismo feminismo que se quedó callado cuando más de 100 violadores y pederastas salieron a las calles, ha montado ahora en cólera organizando incluso manifestaciones, insisto, por un puto pico. Y si no sabes responder, te diré yo el porqué. Hola hombres y mujeres, soy el señor Sombrero. Veréis, sobre el asunto del puto beso de Rubiales hay dos maneras de conseguir información. La primera sería en los medios del consenso progre. Y la segunda, youtubers como UTVH, Infoblogger, etcétera, que han hecho vídeos muy entretenidos sobre el tema y soltando algunas de esas verdades que es imposible escuchar en la tele. Pero en este caso, a todos los vídeos que he visto les faltaba una cosa muy importante para saber de qué iba exactamente esta historia. El contexto. Yo creo que es porque la mayoría de estos youtubers no son muy aficionados al fútbol, así que tras muchos años de sufrimiento y alguna que otra alegría, creo que por fin el fútbol me va a servir para algo. ¡Lo conseguimos! ¡La cima del mundo! Porque sí, te voy a contar la historia de cómo un puto beso acabó derivando hasta en una huelga de hambre. Pero para que entiendas las claves de todo lo que ha pasado, te voy a tener que hablar de unas cuantas cosas que es posible que ni te suenen. Es más, te voy a hablar más de Bilda que del propio Rubiales. ¿Por qué? Pues porque esta no es la simple historia de un hombre, una mujer y un puto beso, sino una historia de venganza, poder, traición, mucha ridiculez y sobre todo feminismo que empezó bastante antes de lo que te han contado. Comenzamos. Prólogo. Multiverso. Como recordaréis, en el año 2009 el Barça de Guardiola consiguió ganar el triplete Champions, Liga y Copa. Pero al final de la temporada los capitanes Puyol, Xavi e Iniesta se reunieron con la directiva para pedir el despido de Guardiola, quien ante la presión de los jugadores acabó renunciando. ¡No sé de qué me está hablando! Y apenas un año después, un grupo de 15 jugadores de la selección, encabezados de nuevo por los capitanes del Barça, pidieron también el cese del seleccionador Vicente del Bosque, pero esta vez no lo consiguieron. Recuerdos inventados. ¿Pero por qué? Episodio 1. Jorge deconstruide Bilda. Seguramente habréis escuchado que Jorge Bilda es un enchufado, y eso es verdad. Porque el tipo empezó a trabajar en las categorías inferiores de la selección femenina porque su padre era el seleccionador sub-19. El caso es que Bilda consiguió ganar un par de campeonatos y unas cuantas medallas e incluso aprendió a cruzar los brazos por detrás como hacen los grandes entrenadores. Así que poco a poco fue ascendiendo hasta llegar ahora sí, por méritos propios, a la selección absoluta. Pero ahí las cosas ya se le complicaron porque hasta este último mundial nunca había conseguido llegar ni tan siquiera a unas semifinales. Perdedor. Aunque también es cierto que la selección cayó eliminada tanto en el último mundial como en la pasada Eurocopa de manera ajustada y por las selecciones que acabarían levantando el trofeo. Así que el fracaso era relativo. ¿Y a mí qué me importa? Lo cierto es que aquellos eran tiempos tranquilos para un Jorge Bilda que no solo sabía cómo darle a la prensa los titulares adecuados, pronto veremos a una mujer entrenar a la selección masculina de fútbol, sino que incluso había asimilado el lenguaje del perfecto aliado de Deconstruide. Jorge Bilda habla en femenino plural. Nosotras nunca hemos salido sobradas. Sus 13 años al frente de las selecciones femeninas de fútbol le han hecho asimilar el lenguaje inclusivo. A, E, I, U, E, O, A, O. O sea que Bilda tenía la lección bien aprendida. Pero entonces Pasó esta cosa. 15 jugadoras renuncian a la selección española tras tratar de echar al seleccionador Jorge Bilda. Episodio 2. Jorge Machirulo Bilda. El motín de las 15 sería uno de esos casos en los que la opinión pública va por un lado y la opinión publicada por el otro. Es decir, mientras en los foros de aficionados al fútbol la mayoría apoyaba al seleccionador y no precisamente por su popularidad, casi todos los medios de comunicación, más las feministas y los aliados, se pusieron del lado de las jugadoras. ¿Pero por qué? Pues obviamente porque todos los aficionados al fútbol son unos machirulos que odian a las mujeres.
Aunque la otra opción es que el motín de las jugadoras no pudo ser más chapucero, ya que pedían la destitución de Bilda pero sin pedirla y renunciaban a la selección pero sin renunciar. No me entero de nada. Te lo explico, las 15 jugadoras enviaron a la vez el mismo email idéntico a la federación en el que informaban de que debido a unos hechos que, ojo, jamás llegaron a concretar, al menos públicamente, su estado emocional, sí, el de las 15 a la vez, qué casualidad, se había visto afectado, perjudicando incluso a su salud y que por lo tanto ninguna de ellas se veía en condiciones de ser seleccionable. Que por cierto, aunque esta es una clara frivolización sobre el tema de la salud mental, no os creáis que ni uno solo de esos progres que dicen preocuparse tanto por el tema les afeó lo más mínimo la conducta. Pero lo que ninguna jugadora se esperaba era lo que iba a pasar a continuación, porque Bilda se negaba a renunciar y la federación, ojo, presidida por el calvo del momento, no solo no accedió a sus exigencias, sino que contraatacó con un durísimo comunicado. Por lo que tan solo un año del Campeonato del Mundo, las 15 estaban fuera de la selección. Pero ¿por qué digo que las jugadoras no se esperaban que las cosas sucediesen de este modo? Pues ¿recordáis ese universo paralelo del prólogo en el que los jugadores del Barça echaban a Guardiola justo después de ganar el triplete? Pues sucedió, solo que las protagonistas fueron otras. Motín en el Barça femenino, las jugadoras piden la destitución del entrenador tras ganar el triplete. Pues sí, apenas un año antes de pedir la cabeza de Bilda, un motín liderado por las mismas jugadoras había conseguido la renuncia de su entrenador, insisto, tras ganar el triplete. Por lo que las jugadoras pensaron, si hemos sido capaces de echar un pavo que nos ha llevado a ganarlo todo, echar al matao de Bilda va a estar chupao. Pero no, porque como digo, Rubiales apoyaba a Bilda. Así que volviendo al presente de nuestra historia, la tensión siguió creciendo y se sucedieron una serie de episodios entre los que quiero destacar uno que nos va a dar bastantes claves sobre el desenlace del asunto del puto beso de Rubiales. ¡Atención! AFE denuncia las presuntas malas praxis de FUTPRO para presionar a las jugadoras que sí van a la selección. Os aclaro que AFE, los que denuncian, es la Asociación de Futbolistas Españoles que incluye a hombres y mujeres, y FUTPRO, las denunciadas, es un sindicato exclusivo para mujeres futbolistas. Pues bien, lo que nos cuenta la nota es que FUTPRO organizó una reunión entre las 15 amotinadas y las jugadoras jóvenes que habían ocupado su puesto en la selección con el objetivo de presionar a las nuevas para que también renunciasen a la selección. ¿Y cómo lo hicieron? Pues pidiéndoles que fingiesen una situación de afectación emocional. Supongo que os sonará de algo. En concreto, y según AFE, fue la mismísima presidenta de este sindicato de charofutbolistas la que les dijo: lo que tenéis que hacer es ir a ver al psicólogo de vuestro club y luego hacer el paripé. Y sobre todo os insisto en que recordéis este acrónimo, FUTPRO, porque va a tener un papel muy relevante en el desenlace de esta historia. Y dadas las circunstancias, no es difícil imaginar que los meses siguientes no fueron fáciles para Bilda, sobre el que incluso llegaron a hacer insinuaciones bastante sucias desde los medios de comunicación. Pero llegó el primer partido y España, con un equipo prácticamente nuevo y sin conjuntar, venció a la actual campeona del mundo, Estados Unidos. ¡Viva España! Pero tampoco penséis que eso sentó muy bien a la prensa. España y su fuerza de voluntad derrotan a Estados Unidos. No suena mal, pero mirad lo que pone más abajo. La selección de Jorge Bilda, jugando como si le fuera la vida en ello, gana a Estados Unidos, que se tomó el partido como una pachanga veraniega. Me parece que cierta charoperiodista estaba un pelín ardida. Pero lo que quedaba claro de todo esto es que a partir de ahora solo había una cosa que le iban a perdonar menos a Bilda que la derrota, la victoria. Porque Bilda se había convertido en el enemigo número uno de feministas y aliades en el mundo del fútbol, ya que no solo había osado sostener el pulso a un grupo de mujeres, sino que les había ganado ese pulso. Eso sí, con la colaboración indispensable del nuevo enemigo número 2, Rubiales, calienta que sales. Episodio 3. La relativa calma antes de la tormenta. Y llegó el Mundial, aunque antes debo decir que se produjo la recuperación milagrosa y simultánea de 12 de las 15 jugadoras que lograron superar justo a tiempo sus problemas emocionales. Aunque Bilda decidió recuperar solo a 3 de ellas y dejar fuera al resto. Y ahora sí, saltamos hasta la final, pero a la víspera, porque el día antes, a Bilda, no a Rubiales, se le ocurrió soltar esta auténtica bestialidad. Bueno, lo que nosotros queremos mañana es ser los mejores del mundo.
Por si te lo estás preguntando, el pecado es haber dicho los en masculino. O sea, la fórmula correcta para un grupo en el que hay hombres y mujeres, ya que se está refiriendo tanto a las jugadoras como al cuerpo técnico. Traducción, que a Bilda, después de estar todo un año tragando mierda por parte del feminismo, todo aquello del lenguaje inclusivo le sudaba la polla. Lo que para el feminismo patrio supuso toda una declaración de guerra, y si no me creéis, leed el tuit de este periodista, repito, periodista, pidiendo el cese de Bilda a 24 horas de la final de un mundial por no utilizar el lenguaje inclusivo. Vete al carajo. Así que por fin llegó el día decisivo y todas las pistolas del progrerío nacional apuntaban hacia el rebelde Bilda. Pero un hombre perfectamente calvo, decidió que había llegado su momento. Episodio 4. Un día de furia. Vaya por delante que esta no va a ser una defensa ultranza de Rubiales, porque en la vida hay que saber escoger a tus compañeros de viaje, y yo no iría ni a cobrar la lotería con un tipo de integridad dudosa y que se comporta en público como un mono capuchino hasta arriba de éxtasis. Así que lo que voy a hacer en cambio es retratar uno de los mayores ejemplos de dominio del relato y de reelaboración de la realidad por parte del feminismo que se hayan visto jamás. Y si tenéis alguna duda, vamos a escuchar lo que decía al principio La Sexta sobre este tema. Bueno, para beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto pues eso, de la euforia del momento, que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Lo habéis escuchado, hasta la cadena progre por excelencia calificaba el beso como un gesto espontáneo y destacaba que hasta la presunta afectada se lo había tomado con humor. Es decir, se lo tomaban incluso mejor que yo, que pienso que por mucha emoción que haya durante una ceremonia de entrega de trofeos hay que saber mantener el decoro. Pero desde luego de ahí a reinterpretar esto como una agresión sexual hay 7 mundos de distancia. Porque si ves en este beso un ápice de sensualidad, pasión, lujuria o lascivia, tengo que felicitarte porque supongo que tendrás unos 74 orgasmos al día. Gracias. Pero si durante las primeras horas la opinión mayoritaria y sobre todo espontánea, tanto en las redes sociales como en los medios, era la de tratar este asunto como lo que es una auténtica chorrada, esas opiniones sosegadas fueron desapareciendo hasta que solo quedó el ruido de los exaltados. ¿Y a quién escucha siempre esta sociedad? A los exaltados. A los exaltados. En este caso, a ese feminismo que es absolutamente incapaz de celebrar una victoria o de elaborar un simple discurso en positivo, ya que no tiene nada que ofrecer más allá del enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y como me he encargado de explicar en este vídeo, esta gente tenía además una cuenta pendiente y quería cobrarse su trofeo, que no era precisamente la Copa del Mundo, sino la cabeza de cierto tipo. Pero como en ese momento el premio gordo no estaba a su alcance, echaron el guante al tío más tonto que tenían a mano. Jenny y yo éramos como uña y carne. ¡Jenny! Quien por cierto era el mismo tipo que había ayudado a Bilda a mearles en la cara. Así que la maquinaria se puso en marcha y los políticos fueron, como no, los primeros en sacar tajada. Y seguimos pidiendo la dimisión del señor, que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Y la ejemplaridad es un concepto que tiene una grandísima amplitud y, sin duda alguna, tiene un eje fundamental. Y esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres. Ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres. ¿Qué me das? Si la meto. Todo. Un beso. Que no te... Un beso sí me tienes que dar. Hombre, esto tiene mucho mérito, ¿eh? Begoña, Venga, estás muy suelto, ¿eh? Que por si alguno tenía dudas, nunca es el qué, sino el quién. Y con los 3 grandes partidos del consenso progre, Sumar, PSOE y el tonto útil de la izquierda, el PP, remando en la misma dirección, era el momento perfecto para reelaborar la realidad y lo que todos habíamos visto como un gesto torpe pero inocuo pasaba a ser considerado oficialmente como violencia sexual, una vejación, abuso de poder, el acto de un baboso, una agresión física e incluso la excusa para tratar de hacerle un lavado de cara a una ley que ha beneficiado a más de 1000 violadores y justo la semana en que uno de ellos intentaba reincidir. En conclusión, teníamos a toda una sociedad sobre reaccionando obediente ante tremenda parida
mientras miraba para otro lado ante las auténticas atrocidades del mundo real, como por ejemplo la chica brutalmente violada y empalada en Francia. Pero a cambio de todo esto, el feminismo ya tenía un villano consistente para su relato, y claro, donde hay un villano, tiene que haber en este caso una heroína. ¿Y cuál es la mayor heroicidad a la que puede aspirar una mujer, según el feminismo? Ser una víctima. Episodio 5. La rebelde número 18. Venganza. Y llegamos al momento en el que empiezan a unirse todos los puntos, porque hay un dato que no os he revelado hasta ahora. Y es que las rebeldes no eran 15, sino 18. Porque resulta que había otras 3 jugadoras que, si bien no mandaron aquel famoso email renunciando a la selección sin renunciar y pidiendo la destitución de Bilda pero sin pedirla, sí que apoyaron desde fuera a las 15 amotinadas. Y eran Alexia Putellas, Irene Paredes y sí, Jennifer Hermoso. Así que cuando yo veía a los grandes youtubers comentar aquello de que hasta la propia Jenny le había quitado hierro al asunto, yo pensaba, esperaos un poquito porque no tenéis ni puta idea del grado de politiqueo que hay en el fútbol femenino. Y es que si os fijáis, la evolución de Jenny Hermoso en este asunto ha ido en paralelo a la de la propia sociedad, desde el cachondeo inicial hasta el drama absoluto. A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y ya está, que la gente va... si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no. Un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos. En la mejilla, donde quieras. Dale, venga, hasta luego. ¡Ibiza! 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 Y allí celebraremos la boda de Jenny y de Luis Rubiales. Pero no me ha gustado, ¿Te has dicho? Pues vale, ¿muere? ¿Qué es eso, tía? ¿Y qué Sara? Ya lo habéis visto, esa mujer estaba rota en 1000 pedazos. Pero el caso es que la bola se iba haciendo cada vez más grande y más allá de un comunicado de dudosa autoría emitido desde la propia federación, la única noticia que teníamos de Jenny Hermoso eran unas fotos de sus vacaciones en Ibiza colgadas en las redes sociales en las que aparecía luciendo una calcomanía con el dramático mensaje: no hay verano sin beso. Así que la Jenny seguía con la coña mientras al Rubi le denunciaban ya hasta por ser calvo. Así que Rubiales decidió salir a defenderse en una intervención que podría resumirse así. Parecéis una panda de marujas en el mercado. ¿Cómo os atrevéis a meteros conmigo, escoria roñosa? Pero más le valía a Rubiales que la Jenny siguiese callada, porque cuando volvió a hablar, lo hizo ya oficialmente convertida en víctima y mediante un comunicado emitido a través de FUTPRO, sí, el mismo sindicato exclusivo para mujeres futbolistas que había tratado de presionar a favor de las 15 amotinadas en su pulso contra Bilde y la federación. Aunque lo mejor viene ahora porque más de 50 jugadoras, entre las que por supuesto estaban las 15 del principio, anunciaban su renuncia a la selección mientras siguiesen en el cargo Rubiales y el resto de dirigentes. La venganza de las 15 más 3 estaba ya servida porque, como os dije al principio, esta es una historia de venganza que incluye también a Bilda. Y también renunciaba Borja Iglesias a la selección, pero eso a nadie le importó demasiado. ¿Quién vive al este del bosque? El panda de acoso sexual. Episodio 6. Medio segundo de terror. Así que como Rubiales se negaba a dimitir... ¡No voy a dimitir! Empezó una nueva y más patética aún guerra de comunicados. Jenny Hermoso comenzaba fuerte narrando ahora lo que había sido el medio segundo más aterrador de toda su vida. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no. Y Jenny añadió: en ningún momento consentí el beso y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. Pues empezando por lo segundo, aquí tenemos un vídeo que es para algunos la prueba irrefutable de que Jenny levantó a Rubiales y para otros la prueba de que fue Rubiales el que le saltó encima. Como yo no soy capaz de concluir una cosa a la otra, mi teoría es que el calvo está levitando porque es en realidad la reencarnación de Buda. Y nos queda lo más importante, el consentimiento, y aquí vamos a juzgar 3 momentos, empezando por uno al que se agarra de manera forzada el relato feminista. Pero no me ha gustado, Un pero no me ha gustado en tono jocoso pronunciado por una mujer abiertamente lesbiana y que parece estar entrando al trapo de la broma. Luego están estas palabras que por el contexto parecen referirse a lo del beso. ¿Te has dicho? Pues vale, ¿muere?
Y para finalizar tenemos este momento con una supuesta lectura de labios realizada por el medio The Objective y corroborada incluso por un experto en lectura de labios en una tele del mismísimo consenso progre. Así que si juntásemos estas dos últimas pruebas tendríamos que anotarle el tanto a Rubiales. Pero como no podemos asegurar al 1000% el contexto del postvale ni tampoco que la lectura de labios sea la correcta, voy a dejarlo por ahora en empate a 0. Así que para desempatar tenemos que echar mano de la perspectiva de género, y como lo que diga una mujer en cualquiera de sus 37 versiones vale más que lo que diga un hombre, el marcador final es Rubiales 0, Jennifer Hermoso 326.000. Pero sabéis una cosa, hay otro párrafo en esta guerra de comunicados que ha pasado bastante más desapercibido y que sin embargo a mí me sigue pareciendo la clave de todo esto. Dice Jennifer, este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años, por lo que este hecho en el que yo me he visto involucrada es solo la gota que colma el vaso, y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años. Para empezar debería especificar a qué actitudes se refiere y luego debería dar nombres concretos, porque si no, a lo que suena todo esto es que tanto Jenny como el resto de jugadoras lo que han hecho es aprovechar lo que ellas saben que es una anécdota para ganar una guerra que, como he ido explicando a lo largo de este vídeo, comenzó un año antes del Mundial con la renuncia de las 15 jugadoras. En definitiva, lo que aquí ha pasado es que el feminismo y las jugadoras se han rascado mutuamente la espalda para alcanzar sus respectivos y diferentes intereses. Episodio 7. Desfile de virtuosos. Una de las cosas que más me repugna de los linchamientos públicos son todos esos famosos que se unen a la turba para recibir su ración de aplausos. Y esta vez el premio, por su infinita hipocresía y aunque a algunos les sorprenda, es para Andrés Iniesta. No ese Iniesta, este Iniesta. Porque el tío hizo pública una carta cargando contra Rubiales en su lacrimógena condición de padre de 3 hijas y esposo, pero a la vez se ha largado a jugar a los Emiratos Árabes cobrando un pastizal. Un país en el que, por poner un ejemplo, está permitido que el marido maltrate a la mujer siempre que sea dentro de los límites de la ley islámica. Andrés, si necesitabas pasta... Porque ahora tal vez te siga queriendo, pero ya no te respeto. Gracias. Episodio 8. La traición del traicionado. Veréis, si lo analizamos detenidamente, esta ha sido sobre todo una historia de traición. Porque a Bilda le traicionaron 15 jugadoras, 12 de esas 15 traicionaron a las otras 3. A Rubiales le traicionó el sistema educativo, Jennifer Hermoso se traicionó a sí misma y Bilda traicionó a Rubiales cuando vio que se quedaba solo. Y no me cabe duda de que el propio Rubiales hubiese traicionado 27 veces a Rubiales si hubiese tenido ocasión. Pero de todas estas traiciones, la de Bilda intentando salvar su culo a última hora es sin duda la más patética. Porque Jorge, el feminismo jamás llegó a olvidarse de ti. Nada más acabar el partido te lapidaron por seguir sin hablar en inclusivo. Este equipo ha creído y somos campeones del mundo. También te acusaron de chupar cámara junto a Rubiales porque fuisteis los primeros en salir del avión junto a la capitana, o sea, exactamente el mismo protocolo que cuando la selección masculina ganó el mundial. Y hasta te han acusado de abusador y violador por tocar el pecho de una de tus ayudantes durante el caos típico de una celebración. Que luego estas mismas son las típicas que protestan cuando se censura el pecho de una mujer y te sueltan aquello de que es lo mismo un pecho masculino que una teta. Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas. No te preocupes por eso. Pero atención ahora, porque quiero que escuchéis esto de una futura miembro del Salón de la Fama de las Charos. Y las mujeres son súper talentosas y lo han demostrado aquí, a pesar de Rubiales, a pesar de Bilda, a pesar de la federación y a pesar de todo el mundo que no creyó en ellas. Porque quiero recordar que 15 mujeres de la selección estuvieron en contra de Bilda, que si esto hubiera pasado en la selección masculina, hubieran pasado al seleccionador a la puerta y no les hicieron caso. Esas mujeres tenían razón y esa copa también es de ellas. Es decir, las que tienen la razón y el mérito del triunfo son las 15 que han querido echar al seleccionador que ha logrado ese triunfo. Señora Charo, es usted profundamente subnormal y esto no es un insulto, sino yo diría que incluso una valoración optimista de sus capacidades. Y en cuanto a ti, Bilda, vas tú y te cambias de bando cuando esta gente ha intentado robarte hasta la victoria, que yo diría que te has quedado escasos 4 centímetros de salir diciendo que a ti, el calvo, también te había intentado meter mano. Epílogo. El sistema.
Mirad, que Rubiales hubiese caído con el tiempo a causa de alguna de sus supuestas corruptelas sería lo justo. Que le hubiesen largado por hacer el simio en el palco, también. Pero que se haya montado un escándalo mundial acusándolo de agresor sexual por lo que no es más que una puta falta de decoro, me revuelve el estómago. Pero lo que más me encabrona de todo es que nos vendan como un acto de justicia revolucionaria lo que es pura represión del sistema. Y si no, quiero que veáis este tuit de la periodista deportiva María Escario. No nos equivoquemos, Rubiales es el sistema y eso es lo que debe cambiar en nuestro país. María, si Rubiales es el sistema, dime tú cuando el sistema ha tenido a todos los medios de comunicación en contra. Aclárame por qué se ha tratado con mucha más benevolencia y humanidad al tipo que descuartizó a su amante que al que dio un simple pico durante un momento de euforia. Explícame también cómo es posible que todas estas empresas del sistema se hayan pronunciado contra lo que tú llamas el sistema, o por qué la propia FIFA o hasta la ONU, sí, la puta ONU, no han dudado en masacrar a Rubiales, repito, por un simple pico. Y ya de paso, y si eres capaz, explícame por qué una mujer puede dar 27 versiones de un mismo hecho y aún así seguir ostentando la verdad, o por qué ese mismo feminismo que se quedó callado cuando más de 100 violadores y pederastas salieron a las calles, ha montado ahora en cólera organizando incluso manifestaciones, insisto, por un puto pico. Y si no sabes responder, te diré yo el porqué. Pues porque en Occidente, en 2023, no hay un elemento que represente mejor la fuerza represora del sistema que el feminismo. Porque incluso en España, si tú osas criticar en directo al feminismo, esa televisión pública en la que tú trabajas desde hace tantos años, te censura. O los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso. Y esta es la maravillosa sociedad que habéis creado, una sociedad en la que todo vale con tal de conseguir tus objetivos, y cuyo hermoso relato convierte lo anecdótico en monstruoso y lo monstruoso en anecdótico. Así que no os olvidéis de darle like si os ha gustado y de suscribiros si queréis pillarme más material. Y nada más, bienvenidos a la batalla por el relato, porque lo que importan no son los hechos, pues a ellos jamás les han importado, sino cómo se cuentan. Mercedes Milá declaró varias veces su amor por ti. ¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre? Claro que no, va preso. ¿Va preso o no? Por nuestra sociedad.